¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de domingo de AM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? Bien, señor. Buenas noches. Mi saludo a la teleaudiencia. Bueno, tenemos mucho en el programa de hoy, así que no vamos a perder tiempo. En la primera parte del programa vamos a hablar con el ministro Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, quien nos visita hoy en AM, y vamos a hablar del crimen cometido por Marcelo Piloto en la agrupación especializada. Mató a esta mujer a la que estamos viendo, lo hizo con un cuchillo de postre y hasta parece paradójico, ¿no? Un hombre al que le frustraron la posibilidad de llegar parte de su equipo con un coche bomba hasta la agrupación, o le frustraron intentos de sacarlo de ese lugar, termina matando a la agrupación especializada, nada más y nada menos que con este cuchillo de postre que estamos viendo. Es parte de lo primero que vamos a hablar, y los cambios ya dispuestos por parte del presidente de la República en la comandancia de la policía. Así es, hoy se anunció por parte del presidente, él mismo lo hizo a través del Twitter, el cambio de comandante y subcomandante de la Policía Nacional, y además anuncian otros posibles cambios dentro de la cúpula policial que se darían una vez que el nuevo comandante tome posesión del cargo. Hoy con nosotros, en el arranque mismo, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué va a pasar con Marcelo Piloto y su proceso de extradición? Esa es la pregunta que tenemos con respecto a este hombre. De eso vamos a hablar en esta edición de AM. Y también un mano a mano que tuvimos con el destituido, aunque le molesta que se utilice esa palabra. Dice: a mí no me destituyeron, me sacaron de ese lugar, me apartaron del cargo, dice Sindulfo Blanco. Un hombre que tuvo mucho tiempo en la máxima instancia judicial como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Habló de todo, habló de Horacio Cartes, el expresidente de la República, habló de cuestiones internas de la Corte Suprema de Justicia, de pedidos de favores, habló de política, habló del EPP. Esta noche el imperdible mano a mano con Sindulfo Blanco. Y nos acompañan la diputada Katia González, porque se refirió a Katia González Sindulfo Blanco, sí, y dijo puntualmente que ya en el 2012 Katia González había firmado parte del documento que se utilizó posteriormente para sacarlo. Y decía: voy a accionar contra ella y contra todos. Tengo tiempo suficiente y a partir de ahora voy a mostrar mis uñas. Se refirió también a Georgia Rúa y dijo con respecto a la senadora que nos va a visitar esta noche en AM, que forma parte de un clan de abogados de Ciudad del Este que pretenden manejar la justicia a su antojo. Y de alguna manera le preguntamos respecto a los 20 años de superintendencia que tuvo en ese lugar, nombrando a quienes él quería que entiendan en cada una de las causas, y de secretarios de Javier Zacarías Irún que fueron relatores en algún momento de Sindulfo Blanco. Le preguntamos de todo, incluso respecto a lo que consideramos un acto de cobardía de su parte al no haber entendido en causas como la de Curuguatí, y dijo: señor, 6 años estuve bajo la guillotina. ¿Usted piensa que me voy a animar a tomar una causa como esa? Totalmente, un juicio político que se extendió por demasiado tiempo y que tal vez el hecho de no liquidar nunca un juicio político no permitía la total independencia de los poderes. Porque este hombre tenía la guillotina allí por parte de la clase política, de los parlamentarios, y habló también de eso. Fíjense el daño institucional que se genera abrir procesos de juicio políticos y no terminar nunca. Y hoy va a hablar sobre ese tema este hombre, que fue justamente víctima de este proceso de alguna manera, porque tuvo un juicio político larguísimo que por fin tuvo una conclusión a pocos días de que se le dé la jubilación. Paradójico, en un país que sí, el 77% no tiene condena, el hombre se quejó porque no entendieron rápidamente en su causa. Totalmente. Pero le preguntamos sobre eso también y dijo que él no tiene nada que ver con ese tipo de causas y que la culpa de las dilaciones que se dan en la justicia la tienen los fiscales en este país y no los ministros de corte. Tenemos un programa muy cargado. Hacemos la pausa, a la vuelta, mano a mano con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. 20:10, ya estamos con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, con nosotros en esta parte del programa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ministro. Ministro, en este momento, después de todo lo sucedido, recapitulando un poco en el caso Marcelo Piloto, ¿qué maneja el Ministerio del Interior respecto a eso que mencionabas ayer en el aeropuerto? Nosotros vamos a continuar con el trámite de extradición. ¿En qué punto se encuentra ese trámite de extradición y, si es posible, acelerarlo eventualmente? Nosotros estamos haciendo lo absolutamente imposible
para acelerar el proceso. Ayer decía, bueno, la extradición propiamente en sí no depende en un 100% del Ejecutivo. ¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Llamó la atención sobre esto. Nos hemos encontrado con que se tardaron 4 o 5 meses en pasar un expediente de una secretaría a la otra. Y en este momento agradecemos la preocupación que también tiene tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado. Lamentablemente, en medio de toda esta preocupación, se produce este hecho no deseado por nadie, donde en su verdadera naturaleza, Marcelo Piñeiro, que había dicho horas antes que su negocio era matar, mata a una persona que ingresa por voluntad propia a su celda en la intención de utilizar esa herramienta para evitar su salida al Brasil. Y es un hecho más que lamentable, pero bueno, es lo que ocurrió. Pero a ver, insistiendo con el tema de la extradición todavía tiene un plazo y un proceso que debe continuar. ¿Hay otra alternativa que eventualmente pudiera llegar a acelerar el desprendernos de Piloto y enviarlo al Brasil? Nosotros estamos estudiando todas las posibilidades al respecto. Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo. Nuestro deseo es que se cumpla el compromiso político del presidente de la República de decir, este no es refugio de criminales. Y él tiene una cuenta pendiente con la justicia brasilera, tiene cuentas pendientes con la justicia paraguaya, pues tiene que pagar sus cuentas. Y que empiece pagando por las de Brasil y seguidamente que pague también las que tiene con Paraguay. Luego de lo sucedido en la agrupación especializada y luego de la llegada del presidente de la República que se reunió hoy con el equipo de seguridad, ¿hubo alguna comunicación con el gobierno de Brasil respecto a lo sucedido con Piloto, sea instancia ejecutiva o instancia judicial eventualmente? No sé, esa es una cuestión que depende de Cancillería, no del Ministerio del Interior. Eso depende exclusivamente de Cancillería. Ministro, lo que pasó en la agrupación especializada, te escuchaban las declaraciones y ¿qué es lo que se puede tomar? A todos nos parece grave, o sea, que alguien haya ingresado hasta alguien que tenía una máxima seguridad supuestamente, y recuerdo cuando estuve en la agrupación especializada, me decían que a Reinaldo Javier Cabaña no lo dejaban salir a comer donde comía el resto por una cuestión de seguridad, y que comía en su celda, y él se quejaba y decía, como en mi celda, pues no tengo otra alternativa. ¿Qué pasó en este caso en particular? Y Piloto también come en su celda. Pero él no puede comer fuera. Pero le permitieron entrar a una persona teniendo porque él está en libre comunicación. Esta señorita, lamentablemente hoy fallecida, tiene un vínculo personal con él y en consecuencia accede a ese régimen de compartir por momentos la celda con él. No es algo que la policía pueda impedir, porque dentro del régimen general establecido por el Poder Judicial está contemplado eso, está en libre comunicación. Y todo esto arranca cuando un magistrado, cualquiera, dice, vaya a la agrupación especializada, cuando la agrupación especializada es un centro de formación policial, no es una penitenciaria, ahí no hay gente formada como guardia cárcel, ahí hay gente que se está formando para ser táctico policial. Y es un centro de reclusión, entre comillas, de personal policial que se encuentra sometido a una disciplina policial. Y estos sí pueden estar allí porque están sometidos a esa disciplina. Un traficante no está sometido a disciplina de ninguna naturaleza. Y hay que entender esto para comprender qué tipo de lugar es este. De este lugar no se van a escapar, pero es muy difícil impedir que sucedan determinadas cosas cuando el centro no es un centro de detención. Cuando se un lugar de reclusión de máxima seguridad, pues no lo es. La máxima seguridad en la agrupación especializada la da el riesgo de vida del personal que se encuentra ahí. Es decir,
Para poder salir de allí tendrán que matar a los policías, pero no existe la infraestructura que garantice que eso es un centro de alta seguridad, ¿no es? Pero, a ver, si es una determinación, digamos, de un magistrado que dice tiene que ir a la agrupación y tiene que estar en ese lugar, ¿cuál es la gestión que debería tener el gobierno como para conversar con la justicia y decirle, señores, dejemos de ver a la agrupación especializada como un lugar de reclusión? Porque en la medida que ustedes no peguen el grito al cielo y no digan absolutamente nada, ese va a seguir siendo un lugar de reclusión. Coincido 100%, lo estamos haciendo en este momento. Yo me acerqué a conversar con ministros de la Corte sobre este problema y debemos reconocer también que tenemos una falencia en los centros penitenciarios, que son muchos años sin construir ninguno, y el que tenemos, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, es de un deterioro que da pena. Debemos reconocer, pero bueno, esta es la situación en la que nos encontramos. Es muy fácil construir desde el ideal, pero acá no hay un ideal, acá hay una realidad concreta. Hay una población que supera la capacidad de Tacumbú, hay población que supera la capacidad de todos los centros, hay reos peligrosos que no pueden estar en esos lugares, y entonces la gente dice, bueno, que vayan a la agrupación especializada o que vayan a Viñascué. Viñascué tampoco es un centro de detención para reclusos ordinarios. Entonces, se están desnaturalizando estas instituciones como consecuencia de la incapacidad del sector penitenciario de recibir a estas personas. Bueno, es la realidad que existe. Tenemos que construir sobre esta realidad. Es la realidad que hemos tomado, no es una realidad que construimos. Estamos trabajando sobre esta realidad y Dios quiera que se aceleren los procesos para que el Ministerio de Justicia tenga centros penitenciarios capaces de absorber a la población. ¿Cómo se determina el nivel de gravedad que al mismo tiempo sirve de parámetro para decir esta es la gente que se tiene que ir? Hoy sacan al comandante y subcomandante de la policía producto de lo que sucedió en la agrupación especializada. Pero ¿cuál es el parámetro como para decir hasta aquí debe llegar el nivel de gravedad? Porque hoy uno escucha los comentarios, lee las mismas redes y muchos llegan hasta el propio ministro diciendo el ministro tiene que irse. Está bien, pero a ver, el ministro tiene que irse es una frase muy fácil. Pues se funda en una ignorancia militante, ¿verdad? Que la gente que tiene fanatismo por la ignorancia podrá decir eso. Esta situación se dio siempre y nunca esas mismas personas dijeron el ministro tiene que irse. O sea, hoy parece que todos tenemos un gran fanatismo porque detrás de esto se esconde un eslogan político, que todos sabemos de dónde viene. Tampoco hay que preocuparse mucho por eso. Pero esta es la realidad que nos dejó la administración que ellos nos reclamaron. Los mismos que hoy están diciendo el ministro tiene que irse, nos lo decían antes, respecto a este mismo hecho. Entonces, queda muy claro cómo se conforma. Este hecho en particular no se dio en la administración anterior. O sea, este hecho en particular no llegó a matar con este nivel de máxima seguridad a alguien dentro de la agrupación. Se dieron otros. Por ejemplo, hay un periódico que hizo un editorial preguntándose cómo, ADN en particular, cómo se permitió que se haga una conferencia de prensa de Marcelo Piñeiro. Y en la administración anterior, Pavao no hizo conferencia de prensa. ¿Cómo califican de insólito esto? Si hace 2 años estaba haciendo Pavao durante la administración de Horacio Cartes, o tenemos todo memoria selectiva. ¿Por qué no encaramos las cosas como son? Y las cosas son así. No hay ningún problema en esto. Ahora, ¿cuál es el parámetro? Ninguno. Y tanto es ninguno que al lado de un miembro del EPP, que al lado de un miembro del PCC y que al lado de un miembro del Comando Vermelho está Óscar González Daer. ¿Cuál es el parámetro? Ninguno. Es la decisión judicial que dice vayan para allá. No hay más que eso. Y esto hay que decirle a la justicia, pues bueno, no los traigan más acá. Porque este no es el lugar en el que se deben encontrar. O sea, creer que la cadena de responsabilidad, porque finalmente ustedes deciden, o el presidente de la República decide sacar al comandante y al subcomandante, producto de lo sucedido en la agrupación. O sea, que tan normal para el presidente, digamos, no fue. Había que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión y yo no digo que es normal y corriente que ocurran este tipo de cosas, porque algo sucedió al interior que no estuvo bajo el control adecuado. Pero ese control hay que entender que depende exclusivamente del factor humano. No es un centro de detención
Y si del factor humano depende, algo falló en el control del factor humano para que se haya arribado a esta situación. Por mucho que yo pueda explicarte qué pasó paso por paso, hay algo que ocurrió que no está bien, por eso terminó con esta muerte. Más allá de reconocer que estamos con una persona y una organización que intentó reiteradamente sacarlo y ahora intenta, ante el fracaso de sacarlo, que sistemáticamente fue abortado por esta administración, ahora ¿qué intenta? Evitar ir al Brasil con este recurso. Y este recurso, ¿cómo lo funda? Diciéndole a una persona de su confianza, ven y visítame. La persona de su confianza viene y le visita contra un emolumento económico, naturalmente, ingresa allí y ahí en la cueva del lobo termina muerta. Y si no hubiese sido esta persona, podía haber sido su abogado, podía haber sido el fiscal en la audiencia, podía haber sido la esposa en el casamiento que pidió, podía haber sido el testigo o el juez de paz, cualquiera. Porque la decisión de matar ya estaba tomada. Iba a matar a cualquiera. Lamentablemente, le tocó a esta chica. Pero esto que desnuda lo que es Marcelo Piñeiro. Eso desnuda. Sin perjuicio de que debemos reconocer, hubo un error dentro del procedimiento general que permitió que esto ocurra. Por eso hablo, ministro, de la cadena de responsabilidades. Yo creo que la crítica, no sé si es solamente atribuible a eso que decís, una ignorancia supina de un sector político en particular que dice el ministro Villamayor tiene que irse. Porque finalmente, por eso pregunto hasta dónde llega la cadena de responsabilidad y por qué en esa cadena de responsabilidad el presidente dice esta cadena de responsabilidad no llega solamente hasta el jefe de la agrupación especializada, llega hasta el subcomandante o llega hasta el comandante. ¿Y por qué corta la cadena al presidente y dice llega hasta ahí pero no llega al ministro del Interior? Vos decís que revela quizá una ignorancia por parte de quienes dicen que el ministro también tiene que irse. No, pero hay gente que te va a decir que tiene que renunciar al presidente también. Es más, si mañana aparece un motochorro que renuncie el ministro del Interior, motochorro había antes que yo sea ministro del Interior, ¿o no? La gente se peleaba a la salida de la cancha antes que yo sea ministro del Interior, ¿o no? Y cada vez que sucede algo tiene que renunciar el ministro del Interior. ¿En serio es eso? ¿En qué país del mundo cada vez que se comete un delito tiene que renunciar el ministro del Interior? Y esto se está seleccionando así, viene con criterio selectivo el ataque. Por eso no es que no es tan así, sí es así, porque se está utilizando políticamente. Hay gente que de buena fe puede caer en eso, no hay ningún problema, pero escapa la racionalidad y eso también tenemos que reconocerlo. Y mira que yo no le tengo apego al cargo. No le tengo ningún apego al cargo. En ningún momento es más, vos grabaste cosas que me dijiste algún día te voy a reclamar cuando te dije no me voy a candidatar a nada. ¿Recordás? Ya hace un par de años de esto. Espero que tengas todavía grabado porque te demostré no me candidaté a nada. Yo tengo un acuerdo con el presidente de la República, ocupar esto. Jamás yo voy a entorpecer ni voy a perjudicar la imagen del presidente de la República ni la administración. Y si yo me tengo que ir por algo, soy el primero en irme. Yo no tengo en ningún momento, desde que se dio este episodio, fue una charla con el presidente el decir, aunque el cargo siempre está a disposición, o sea, convengamos que eso es así. Pero en ningún momento fue parte de la charla decirle al presidente, si usted considera que el que se tiene que ir soy yo me voy. Pero el presidente sabe eso. El presidente sabe perfectamente eso. Y sabe que lo voy a hacer sin ninguna molestia. Y sabe que mi amistad con él es invariable. Yo no me manejo por cargos. Absolutamente. No, o sea, no funciono yo por ese lado. A mí no me manejan por ahí. ¿Por qué decidieron que ahora era necesario hacer este cambio seleccionando al nuevo comandante y al nuevo subcomandante? ¿Cuál fue el criterio para decir que el comandante tiene que ser Gregorio Walter Vázquez y el subcomandante Eladio Sanabria Morán? ¿Por qué ellos? Porque ellos es responsabilidad mía. Yo asumo toda la responsabilidad de ellos dos. ¿Por qué realizar el cambio en este momento? Bueno, porque hay un grado de tensión social respecto al tema. La gente reclama cambios al interior de la policía. Nosotros hemos respetado la policía que estuvo en la administración anterior.
Nosotros hemos tomado esa policía, llevamos esa policía institucionalmente hasta el Tribunal Ordinario de Calificaciones. El Tribunal Ordinario de Calificaciones promovió a la gente y en base a esa promoción se tomaron las decisiones en este momento, cuando todavía los promovidos aguardan la decisión de la Cámara de Senadores para confirmar los ascensos. Pero ya tenemos la decisión del tribunal. Es decir, lo hicimos en respeto a la institucionalidad policial, porque pretende el presidente y pretendo yo con él, que la policía dependa orgánicamente del Ministerio del Interior, y no de transnacionales ni de empresas privadas. Ahora, si lo que se quiere, y si algunos quieren cambiar al ministro del Interior, sacarlo de la política para poner algún gerente de alguna empresa, de algún mandatario, no, esa es la política del presidente. O sea que hay que entender cuando decís de estos cambios me hago cargo o de la selección de esta gente me hago cargo, que lo que ocurra con esta comandancia en particular ya no es atribuible a decir posteriormente esta es la herencia del gobierno anterior. Es responsabilidad mía. Es responsabilidad mía. ¿Y de dónde los conoces? Como para decir, es la gente idónea para tomar la comandancia de su Los vi trabajando estos días. Yo tampoco soy policía. Ingreso a un ministerio que es político, donde lo que se me va a reclamar es el fracaso de un área que nadie puede controlar en 60 días. Es imposible que una persona, salvo que sea un policía, pero entonces el ministerio va a ser solo de la policía, olvidémonos del ministerio político. Y acá lo que se decide es que la política es el eje de conducción y la policía se somete a decisiones políticas de seguridad, no a decisiones operativas. El ministro del Interior no es el superjefe de policía que tiene que estar viendo si las luces de las patrulleras se prenden o no se prenden, cuánta patrullera hay, cuánto hay que cambiar, qué licitación hay. Yo no he tocado el rubro de la policía, yo no he tocado el presupuesto de la policía, yo no le he preguntado a la policía en qué está licitando y en qué no. Estoy controlando una política de seguridad. Y la gente a veces pretende que uno esté en el día a día policial. Entonces se pierde de vista lo que es el ministerio y en realidad lo que tenemos es otro jefe de policía encima del comandante de la policía. Y eso es absolutamente impropio. El comandante de la policía es el que tiene responsabilidad operativa policial y él tiene que responder por eso. Yo respondo por la selección. Ministro, por último, me resulta... decía hace rato paradójico, tragicómico, hasta burdo, que a un hombre al que se le fue capaz de impedir la llegada de un coche bomba hasta la agrupación especializada, un hombre que tenía armas con un arsenal y un caudal brutal que cayó en San Vicente o en Alto Paraná, que ese mismo hombre termine matando con un cuchillo de postre. O sea, parece una cuestión burda. Mirando en macro a Marcelo Piloto, mirando quién es Marcelo Piloto, ¿ustedes creen que Marcelo Piloto es el hombre que mató en una celda a una mujer con un cuchillo de postre? ¿O Marcelo Piloto es alguien que, si no es enviado de inmediato a Brasil, puede llegar a ser peligroso incluso para esferas muy superiores en el ámbito político, legislativo, el de la misma prensa, quizá cuando los convoca y está con todos, una jueza o un fiscal, como bien estás diciendo? No, a ver, Marcelo Piloto es una persona que está dispuesta a cualquier aberración con tal de salirse con la suya. Si me resulta extraño o no que después de haber contenido todo aquello se haya producido algo que parece mínimo y que era mucho más fácil de controlar. Y te diría, decime una cosa, ¿vos te imaginas que una persona que mató tanta gente y cometió tantos delitos esté presa por evasión impositiva? Podría pasar. ¿Al Capone? Sí. Y bueno, sí pasó. Entonces, no todo tiene la respuesta que todos imaginamos. A veces se construye desde otros lugares. A veces podemos controlar todo lo que estamos viendo dentro de lo macro y te sucede algo en lo micro. O sea, no hay nadie que pueda controlar un 100%. ¿O acaso existe esa perfección? Existe un camino para trabajar. Y decime, ¿no te parece también paradójico que
el gobierno que más éxito tuvo en el área de seguridad por mucha diferencia, que más droga ha hecho, que más gente detuvo, que más combatió al crimen organizado, que tiene un reconocimiento internacional por eso. Lo único que tiene todos los días es el pedido de renuncia de su ministro del Interior. ¿No es paradójico también? Yo creo que podríamos separar entre seguridad callejera y lucha contra el crimen organizado. Muy bien, separémoslo. ¿Es por la seguridad callejera que se está pidiendo? En este caso en particular no. Bajaron los índices. Yo a mano no tengo las estadísticas. Yo te voy a facilitar encantado. Vos sabés que cumplo mi palabra siempre. Tuvimos un ministro que dijo que bajó a cero con los linces la inseguridad en las calles, por ejemplo. Eso no es cierto, eso nunca fue cierto. Eso nunca fue cierto. Pero yo no sé que cada uno se haga cargo de lo que dice. Eso nunca fue cierto. Ahora, que la gente tenía una sensación más cómoda. Sí, claro, naturalmente, y ahora están saliendo 100 linces más. Tampoco hay problema en eso. Y hace poco estaba diciendo el comandante, nunca tuvimos tanto apoyo del Ministerio del Interior como ahora. O sea que tampoco nos podemos quejar de eso. Pero ya se establece el estereotipo de que Juan Ernesto Villamayor es el enemigo de los linces, solo porque le dijo, señores, vamos a respetar la ley. Y resulta que respetar la ley se convierte en enemigo uno de mucha gente. Porque hay mucha gente que le gusta estar al margen de la ley. ¿No muestra nuestro rostro más lamentable, aunque sea el más real como país quizá, el que estemos pidiendo a gritos que alguien que también tiene problemas con la justicia paraguaya, por favor vaya a Brasil, porque acá no podemos controlarlo? Es que, a ver, veamos, ¿qué quiere decir no podemos controlarlo? En algún momento un motín dentro de una cárcel no se puede controlar. Termina con cientos de muertos en cualquier parte del mundo. O sea, no siempre se pueden controlar todas las cuestiones. Hay muchas situaciones que se producen en diversos países que no se pueden controlar y tampoco se puede controlar el 100% de las cosas, pero no quiere decir que a él no se lo pueda controlar acá. El sistema de seguridad ya ha impedido sistemáticamente que se fugue, con lo que ha demostrado que sí puede controlar. Ahora, él tiene una deuda pendiente con la justicia de Brasil. Y nosotros, como administración, estamos de acuerdo en que vaya a Brasil y que pague su deuda pendiente de donde él se fugó. Y parece que como eso es lo que más le incomoda, yo cada vez estoy más convencido que tiene que ir a parar allí. ¿Y hay algún plazo como para decir, en este plazo se va a piloto? No, no creo que haya un plazo. Ponerse un plazo es arriesgar a que mañana me digan no cumpliste el plazo. Y resulta que otra vez soy yo el que no cumplí. Pero que estamos haciendo el mejor esfuerzo. No te quepa ninguna duda, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Gracias, ministro, por acompañarnos. Cuando vos quieras. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa nos acompañan la diputada Katia González y la senadora Georgia Rúa. Vamos a escuchar al exministro Sindulfo Blanco, que dice que no fue destituido, que fue separado del cargo y que hizo una gran farra cuando se enteró, porque a partir de ahora va a tener el tiempo suficiente para mostrar sus uñas y accionar no solo contra el Estado paraguayo, sino contra cada uno de los que votaron a favor de su destitución. A la vuelta venimos con eso. Estamos de vuelta, 20:36. Habló Sindulfo Blanco. Así es, mano a mano con Sindulfo Blanco, el destituido ministro de la Corte Suprema de Justicia a través de un juicio político. Y en esta primera parte habló de una demanda contra el Estado paraguayo. Dijo, no sé todavía cuánto, no me puse a pensar, pero 6 años con la guillotina al cuello amerita absolutamente el no poder dormir, el no conciliar el sueño, amerita accionar. Y lo voy a hacer no solamente contra el Estado paraguayo, sino que lo voy a hacer puntualmente contra aquellos que votaron por mi destitución. Ah, mira. Contra los senadores. Contra los senadores. Y contra quienes fueron fiscales acusadores, y puntualmente recordó a Katia González, quien hoy está con nosotros. Bueno, vamos a la primera parte. Primera parte de esta entrevista. Doctor, ya habiéndose decidido tu salida, tu destitución de la Corte Suprema. Separación. No es destitución, separación. Hablaba no hay de destitución deshonrosa de la están Corte. equivocadas. La nota dice de separar. Y es diferente. Es el retiro de confianza. La destitución ya es cosa más grave.
¿No consideras que sea una salida deshonrosa de la Corte? No, estoy orgulloso de haber afrontado este juicio político y orgulloso de proseguir la demanda de revisión de la causa. Yo tengo demasiadas razones para perseguir y voy a seguir luchando. Es una vergüenza, es la muestra más acabada del poder despótico que ejerce el Parlamento sobre el poder judicial. Es un poder despótico, tiránico, ocurrente, errático, según las circunstancias y las conveniencias que a ellos les parece. ¿Advertiste en algún momento que ibas a reservarte el derecho a demandar? ¿Lo vas a hacer? Siempre dije, y ahora lo voy a hacer. ¿Cuáles son las razones? 6 años sufrí sin poder dormir. Eso motiva un daño moral de monto incalculable. No puede ser que el ciudadano tenga sobre su cabeza una guillotina durante 6 años, viviendo con el saque es el asunto. Y esto se va a repetir todas las veces que se le antojen a ellos. Imagínense que de repente los 9 ministros de la Corte no agraden a los parlamentarios. Le van a inventar un sumario, un juicio político, y le van a tener por 5, 6, 10 años hasta que se amolden. Y hay realmente motivos para pensar de que la independencia del Poder Judicial y de los jueces continúa con el mismo intenso riesgo que teníamos durante la época de la dictadura. Y quizás más fuerte, porque ahora se le da ropaje legal a una farsa procesal que es una vergüenza, que no sirve ni siquiera para enseñar a los estudiantes de derecho acerca de lo que es derecho y lo que es la justicia. Decís que hay indicios como para creer que inclusive vivimos épocas peores que en la dictadura respecto a este punto en particular. ¿Cuáles son esos indicios? Le voy a dar un detalle. El año pasado, la Corte reivindicó que se le entregue el 100% de las tasas judiciales. Y me precio de haber sido uno de los que planteó a nivel de Corte para que se haga eso. Inclusive yo presenté el proyecto de ley de reforma de la ley de tasas en el entendimiento de que si la Corte recibe el 100% de la recaudación de las tasas judiciales, podría posibilitarse con mayor medida la declamada y nunca bien lograda autarquía presupuestaria e independencia económica del Poder Judicial. Las tasas judiciales deben ser y son de propiedad exclusiva de la Corte porque los recursos se originan allí. Y resulta que la ley dice del tanto por ciento para la Corte o el Poder Judicial, el otro para el sistema penitenciario, el otro para la Fiscalía, el otro para la Defensoría y no sé qué cosa más. O sea que hacen un vito con nuestra plata. Entonces, ¿qué pasa? En contrapartida, el Poder Central nos da la plata de la caja grande del Ministerio de Hacienda. Y cuando tenemos que usar el dinero de la caja grande del Ministerio de Hacienda, comienzan las tuerqueadas. Yo no olvido nunca que en la época de Stroessner, cuando una sentencia del Tribunal de Cuentas daba como perdedor al Estado en cuestiones tributarias, se producía una llamada al presidente de la Corte diciéndole: usted no ayuda para recaudar, por lo tanto este mes va a cobrar más tarde su salario. ¿Y ahora eso ocurre? No está ocurriendo, admito, pero para conseguir reprogramaciones y ampliaciones presupuestarias es dificilísimo. Se pide en febrero reprogramaciones o ampliaciones presupuestarias. A octubre todavía no se trata y ya termina el año. ¿Qué significa eso? La Corte va acumulando deudas a cuenta de esas ampliaciones presupuestarias y a fin de año no lo puede pagar. Pasan a ser deudas flotantes del año siguiente y resulta que los ministros de la Corte pasamos a ser los que manejamos mal la Corte. Pero ¿cómo no vamos a manejar mal si nos tienen atosigados económicamente? Doctor, hablas de vivir 6 años bajo la guillotina. En esos 6 años,
¿Qué presión política pretendió ejercer o ejerció el Parlamento sobre ministros de la Corte con juicios políticos abiertos? Bueno, han habido varios intentos de juicio político. Gladys Varela por un lado, Antonio Frete por el otro lado Raúl Torres Kinzer, Víctor Núñez también, cada uno fue sufriendo. Pero hay que sumar también que desde el lado del Ejecutivo se producen visitas y se producen cuestionamientos. No puede ser que no se ayude a recaudar, y se mete también en otras cosas, y algunos ministros se prestan también al juego hablándole a los jueces para que nos den tal o cual medida. Uno de los síntomas más, y no defiendo, más elocuente es el tema de los amparos por los buses chatarra. El abogado de la empresa pide que se le dé un amparo, se le dé una medida precautoria. El juez le otorga y se duerme sobre esa medida y continúa utilizando. ¿Quién es el que está incurriendo en negligencia culposa grave? El abogado del sector público que nos viene a articular las defensas, las denuncias, todo para que se hagan las cosas en plazo. No hace. Y resulta que la Corte tiene que resolver ese problema. Hoy día, para mi gusto, y es mi percepción, los jueces que están en esa situación tienen miedo y no hacen nada. Tenemos el caso González Dar versus Baqueta. ¿En cuánto tiempo salió la medida? O sea, la respuesta a una medida urgente, en casi un año. Y las urgencias se resuelven en 3 días, señor. ¿Y por qué se demoró tanto? Tenían miedo todos los que recibían el expediente. Por fin se encontró el tribunal a la medida y dijo, no, fulano tiene razón y el otro salió perdiendo. Doctor, insisto con ese tras bambalinas que a veces no se conoce. Porque hablaba con algunos juristas y me decían a lo largo de todo este tiempo, no se puede vivir despertando todos los días con la incertidumbre de qué resolverá el Parlamento con relación a un juicio que se tiene abierto. Entonces pregunto, ¿qué pasa en esos 6 años? En un país que está acostumbrado al tráfico de influencias, en un país que está acostumbrado a levantar el teléfono y pedir favores, pero con el agregado que esos favores están atados a la guillotina, como bien mencionabas. ¿Cómo ejerció el poder político durante este tiempo presión estando abierta una causa como esta? Fíjese, por ejemplo, cuando yo ingresé recién a la Corte, habían 2 ministros decididamente aterrorizados ante la idea de que firmara un documento en contra de los deseos de algún político. Porque él a los 5 años tiene que ser reconfirmado, etcétera. Y tengo experiencia sobre eso. Uno de los motivos por los cuales yo finalmente me volví garantista con respecto al Tribunal de Cuentas es justamente eso. Y le voy a decir, era una alta autoridad. Le inventaron la historia de la lesión de confianza y llegó hasta la Corte el expediente. Él se tenía que decidir su suerte. El ministro aquel, y ya no está, se sentó sobre el expediente. Pero después, forzado por las circunstancias, Dios me libre. Cómo trató de salvarle el pescuezo hasta que logró la solución, entre comillas, y él consiguió la confirmación. Ese es el primer ejemplo de cómo es nocivo la intervención de poderes extraños sobre la conciencia y la actuación de un ministro de la Corte o de los jueces de primera y segunda instancia. Es una vergüenza. Dije poder despótico, y es poder despótico.
Y ellos quieren mantener ese poder despótico. Y le voy a decir algo, ya se justifica, ya estoy satisfecho, ya me siento bien pagado por el hecho de haber persistido en mantener este pleito, porque mediante este pleito el Parlamento reconoció que la acción declarativa de certeza es legal. Y la declaración de certeza constitucional se utilizó para evitar que recursos humanos de dilatada y valiosa trayectoria judicial se salvaran de la ocurrencia de los 5 años, porque por lo que yo percibo, la cabeza de un ministro depende del toma y daca a nivel parlamentario. Yo te voy a votar en ese proyecto si vos me das tal cosa. Por eso es que si ayer había mayoría a mi favor, al día siguiente amanecimos con que no había la mayoría. No sé qué habrán negociado sobre mi cabeza, pero sé la chivo expiatorio, que estoy orgulloso por eso. ¿Y qué crees, ministro, que pudieron haber negociado? ¿Eh? ¿Qué crees que pudieron haber negociado? Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo. Las bancas, algún puesto relevante para algún pariente. Ahí tengo el caso de un exdirigente de un partido político que fue ubicado en Yacyretá, pero con la obligación de dar la 4ª parte de su salario al vástago Iyiquepeguá de ese parlamentario con problemas. Hasta esas cosas se solucionan detrás de estas historias, querido. Esta es la primera parte de la entrevista con el exministro Sindulfo Blanco. Ya Enrique nos va a presentar la siguiente parte. Senadora Giorgia Rúa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me saco los lentes porque estaba mirando mejor. Muy bien, Santi, es un gusto estar acá. Diputada Katia González, gracias por acompañarnos. Por favor, Santi, Nani, Enrique, a la audiencia también. ¿Qué piensan de lo que dice Sindulfo Blanco ya de entrada? Dice, un poder despótico, antojadizo, ocurrente, que ejerció presión durante todo este tiempo, y advierte que no solamente va a accionar contra el Estado, sino contra todos aquellos que votaron a favor de su destitución y que ahora, lo dice más adelante, ya estoy spoileando un poco, dice, ahora tengo el tiempo suficiente y voy a mostrar mis uñas. ¿Cómo lo tomas, senadora? Primero, si tan presionado se sentía durante esos 6 años, ¿por qué no urgió? ¿Por qué no pidió que prosiga el juicio? Estaba en libertad de hacerlo. Nada le impedía que él solicite que prosiga el juicio, si se sentía presionado por ese motivo. Por otro lado, si todos los justiciables que fueron perjudicados por este sistema judicial que manejaba, entre otros, el ministro Blanco, van a accionar contra la justicia, no te puedo contar la cantidad de juicios que vamos a tener. Y por otra parte, yo creo que él sintió un poquito nomás, yo tengo un expediente en casación, o sea, tenía, ahora ya no llevo el caso, hace 9 años, Santi, en casación, en la sala del ministro Blanco, 9 años. Y su función es juzgar. La función del Senado no es juzgar. El Senado es un órgano político, yo no justifico lo que hicieron los anteriores senadores. Nosotros desde que entramos impulsamos el juicio político. Entonces... Diputada, a vos directamente te tienen la mira y dice, vean el 2012, ella es una de las firmantes ya de un documento sin ser diputada, sin ser nada, de lo que se usó posteriormente dentro de este juicio como un elemento para debatir si había o no causales. Bueno, en primer lugar, en mi calidad de gremialista de ciudadana, nosotros iniciamos una cruzada efectivamente por la independencia del Poder Judicial. Y me alegra que Blanco reconozca que esto no es de data nueva, el hecho, de cuestionar toda la función, no solamente el de varios ministros de Corte. Así es que nosotros escribimos un libro, efectivamente, está publicado por Editorial Intercontinental, que justamente habla del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y en mi calidad de académica, de docente, he esbozado algunas de las causales que después fueron tomados por él. Nosotros hicimos una cruzada juntando firmas, que fue un hecho simbólico, porque él sabe que nosotros no podemos como ciudadanos impulsar un juicio político. Y entre las causales que a mí más, me dolió fue el tema justo de declararse inauditables, porque era una suerte de blindaje, de impunidad que la Corte se atribuyó derogando expresamente varios artículos constitucionales. Instala una situación de hecho
abre la puerta para que 156 municipalidades se declaren también inauditables y con eso se ocasiona una era de impunidad, toda una era que lleva más de una década, en donde la Contraloría General de la República ni ninguna auditoría podía ingresar a auditar esas cuentas públicas. Muchos de los delitos están prescriptos gracias a esa Corte Suprema de Justicia que hoy él se apantalla diciendo, digamos, que va a accionar. Yo actué en mi calidad de representante de una Cámara del Congreso, la función constitucional está en el 225, así es que me parece de una supina ignorancia el hecho de decir que él va a demandar, o sea que no tiene ningún asidero jurídico, ¿verdad? Pero que patalee, Santi. Tenemos una... ¿Qué patalee? Sí, que patalee, mira. Tenemos una segunda parte, Enrique, de esta entrevista. Y atención, porque acá en esta segunda parte habla de un grupo de abogados, específicamente de Ciudad del Este, que según él atemoriza al Poder Judicial. Y por otra parte, menciona también a un lugar específico desde donde se manejó durante mucho tiempo, según él, el Poder Judicial. Y presten atención porque él da la dirección de ese lugar. Ya sacarán ustedes sus conclusiones, presten atención. Cuando decís, doctor, que vas a accionar, esa es una decisión tomada. Es una decisión tomada. Y habrá jueces en la República, porque en todos los demás casos de inconstitucionalidades de ministros que fueron afectados por decisiones parlamentarias, la constante fue la excusación. El caso Fernández Gadea es demasiado patético. 2 años y medio para encontrar jueces que integraran el tribunal. Nuestra actuaria ya tuvo 5 estrés agudos, porque el sistema es estresante. Vos tenés que buscar de pieza en pieza, de despacho en despacho, algún juez o camarista que quiera aceptar el expediente, cuando hay una excusación. Y eso distorsiona el escenario de los expedientes para las rápidas soluciones. ¿Cuál es hoy? Hablabas de un monto millonario, decís que el daño que te hicieron se cuantifica en términos económicos, el no poder conciliar el sueño, mencionaba, doctor. Hermano, yo nací pobre y sigo pobre y no estoy apegado al dinero, no estoy apegado al dinero. Y estoy orgulloso de eso. Mediante eso, lo poco que gano o lo mucho que gano me permite mantener a mi madre ya de 97 años, varios hermanos extremadamente indigentes, a quienes les paso también todo lo que puedo, y mi familia. Así que no sé si será un monto extraordinario o exuberante o minúsculo, simbólico, no sé todavía. Mis sentimientos todavía no se estabilizaron para saber qué es lo que voy a pedir. Pero es un dato. Pero considerás, porque utilizaste ese término, hablabas de un monto multimillonario, hoy sos capaz de cuantificar en términos económicos, como lo haces cuando escribís una sentencia, ¿cuál es el daño que te generaron? Dios me libre. Todo un sistema está detrás de esto, hermano. No es solamente la labor del Parlamento, la labor de los grupos de presión virulentos. Ese grupo de abogados de Ciudad del Este, ese le tiene aterrorizado a todos los jueces, hermano. Nadie quiere salir en contra de ellos, porque ellos tienen la palabra y cualquier cosa inventan denuncias y tienen la complicidad de los periodistas. Hay que decirlo, algunos periodistas, no todos. Por eso también yo me gané la antipatía de ese grupo de operadores de justicia, cuando yo, como primera medida de mi superintendencia en Alto Paraná, le pedí a la Corte y me autorizó a que el juez de garantía que da la orden de allanamiento para intervenir los cargamentos, el juez de garantía que da la orden de allanamiento de un cargamento en el aeropuerto o en cualquier lado, mi estimado amigo, tiene que estar él personalmente en el diligenciamiento y no darle como cheque en blanco al denunciante, que es el fiscal, en connivencia con los grupos fascinerosos.
porque ahí se repartía plata. Entonces la corrupción estaba en ese mundo. Y cuando se implantó ese sistema, desaparecieron de los medios de prensa las denuncias o las actuaciones de cargamentos de mercadería. De ahí por ahí vengo, vea. Doctor, a mí honestamente me parece paradójico que precisamente un exministro, a esta altura un exministro de Corte, reclame los problemas de dilación, los problemas de mora judicial, cuando el sistema judicial paraguayo, mientras hoy tenemos a un exministro que se queja de 6 años de un proceso, tiene al 77% de los presos sin condena y con gente que se somete a un proceso judicial sin saber cuándo va a terminar. Hablaba de un poder despótico del Parlamento. ¿Y el poder judicial? Bueno, vamos a hablar de eso. Acuérdense que es el sistema penal funciona en un sistema judicial. No es solamente el poder judicial. Está la policía, están los fiscales, están los defensores públicos o privados. Cuando una de estas piezas falla, produce un efecto dominó. Primer punto. Segundo punto, el sistema penal está colapsado. No hay Cristo. No hay Cristo que pueda levantarlo si no hay un golpe de timón, como dijo un nuevo ministro, que pasa primero por la dotación de recursos económicos. Los recursos económicos no son abundantes. La asignación de esos recursos a funciones también debe ser mejorado. No es como hasta hoy, o hasta ayer o anteayer, se hacía todo empíricamente. No, ahora ya es todo un sistema de organización. Hay un detalle curioso. El Poder Judicial es moroso en materia penal. Yo tengo el reporte mensual de estadística de suspensiones de audiencias públicas con el juez de garantía. Los que más provocan suspensiones son los fiscales. En segundo término, los abogados del sector privado. En tercer término, los defensores públicos. Y en cuarto, los propios jueces. El juez es el que menos causa de suspensión tiene. Los otros sí. Entonces, el Poder Judicial da jueces, pero los jueces dependen del funcionamiento sistemático, armónico, etcétera, etcétera, eficiente de los componentes auxiliares de justicia. Pero convengamos que también los jueces tienen los remedios procesales como para evitar esas prolongadas dilaciones. Y hemos tomado medidas sobre eso, hemos tomado medidas. Cuando detectamos, gracias a esa estadística, por ejemplo, San Lorenzo está muy bien ahora. O sea, por lo menos en términos comparados con hace 10 años atrás, San Lorenzo camina un poco más rápido ahora. Porque yo también inventé varios mecanismos de coacción, digamos, vamos a llamarle coacción, o de compulsoriedad que los jueces deben aplicar respecto de los auxiliares de justicia. El otro tema que olvidé mencionar es que el mismo sistema carcelario muchas veces es el obstáculo más grande para que los presos o procesados sean rápidamente oídos en juicio. Hasta 3 años atrás, con hermano, 2 vehículos más tenía la penitenciaría. Solo 2 vehículos tenían. Y resulta que las cárceles están colapsadas. En Tacumbú hay un lío, medio cargamento se manda a Pedro Juan, otro cargamento a Ciudad del Este. Y cuando tiene que declarar, él tiene que venir allá o alguien tiene que ir allá. ¿Y el expediente dónde está? Está acá. O está allá, depende. Eso nadie sabe. En todas las oportunidades en que yo hice visita carcelaria, siempre actué sobre los jueces, los fiscales y los defensores para exigirles. Pero también, hermano, tienen que venir de Salto del Guairá a Coronel Oviedo. ¿Tienen viático? Pregunte. No quiero saltarme No, y estamos bien. Pero usted me está diciendo algo, usted ahora se queja.
No, yo tengo mucha historia escrita ahí. Resulta que a mí, doctor, me parece, y le voy a ser muy honesto, a mí me parece tragicómico que un ministro de corte... Eso, ahí está, yo le voy a decir. Déjenme que yo ya le respondo. Yo prometí decir estas cosas faltando 4 o 5 meses de mi mandato. ¿Por qué no antes? Porque el sistema también me puede generar una reprimenda. Y yo no soy responsable de la conducción del Poder Judicial. No soy responsable, señor. El Poder Judicial está en manos de un partido político. Hace más de 70 años, señor. ¿Y cómo lo somete? Hermano, la mayoría manda. Pero ese partido político que lo maneja hace más de 60 años, el Partido Colorado... No dije eso, dije un partido político. El Partido Colorado... Es su inferencia. Siempre me quiere poner en la boca lo que yo no dije. Ese es el problema de la falta de coraje de decir cosas y no decirlas. No. ¿Cómo somete el Partido Colorado al Poder Judicial? En la práctica, sin maquillaje. Hoy estamos hablando con una persona que conoce el Poder Judicial habiendo llegado al máximo puesto. ¿Cómo lo somete? Los ministros de la Corte, mis colegas, saben, menos estos dos que llegaron recién, que cuando hablo del campo de juego de la calle 25 de Mayo y Tacuarí, ya saben a qué me refiero. Cuando yo entré recién, por ejemplo, había un parlamentario que quería que un ternado sea elegido. Y yo me opuse. El personaje afecto a la calle 25 de Mayo colocó 3 celulares para que ese parlamentario escuchara lo que yo dijera. Así es como funciona, hermano. Y después vendrán las represalias de modo indirecto. Así nomás es. El sistema es perfectamente bien aceptado, durísimo. Y no quería hablar porque yo no quería crear discordia en el seno de la Corte. Porque yo siempre actué con actitud patriótica. Si yo desnudaba muchas cosas de mis colegas, lo único que iba a lograr es debilitar la imagen que la Corte tiene del exterior, afuera. Muchas veces me han dedicado titulares como, por ejemplo, el ministro de la Corte cajonea expediente, el ministro de la Corte retiene expediente, y así por delante. Y yo hacía 1 año, 2 años que ya despaché el caso. Mis votos tienen fecha de emisión, compañero. Mis votos tienen fecha de emisión. Y me acusan. ¿Por qué? Eres popular, ¿por qué soy tan popular? No sé por qué. Pero es así, hermano. A veces para mí fue el más incisivo en la materia. Esa es la verdad. Bueno, 2 cuestiones. Primero, senadora, habla del grupo de abogados de Ciudad del Este como un grupo que extorsiona y somete al Poder Judicial y contra quien nadie se anima a tomar algún tipo de causa. Así pinta este grupo de abogados de Ciudad del Este. Imagínate, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no denuncia? O sea, me parece un absurdo. Yo soy asociada del Colegio de Abogados del Alto Paraná. No soy miembro de la comisión directiva hace más de 20 años, me parece. Al inicio estuve trabajando, después una vez que empecé a trabajar en política, de hecho, me alejé de los cargos directivos en el mundo gremial. Sigo siendo socia del colegio, pero además del colegio está la orden. Son los dos gremios más fuertes. Ambos gremios siempre presentan denuncias y son denuncias fundadas. Y después de mucha insistencia y con ayuda, es cierto, del periodismo, porque se publican, en ABC se había hecho un buen tiempo una serie de publicaciones sobre la forma impresionante en que hicieron fortunas los jueces y fiscales, las mansiones de los jueces y fiscales, y bueno, gracias a eso después el jurado de enjuiciamiento por fin tomó medidas, comenzó a investigar. Muchos de esos casos estuvieron congelados, Santi, en el jurado de enjuiciamiento, y después de años recién, inclusive los suspendían pero con goce de sueldo, o sea que le daban vacaciones pagadas, ¿verdad?
después de mucho tiempo recién se consiguió destituirlo. Así que si él tiene cuestiones puntuales y que pueda demostrar, no sé por qué no denuncia y no sé por qué no habla con nombre. Me sorprende la cobardía de un miembro y doy gracias a Dios y me alegro por lo que el Senado hizo de haberle sacado a este señor de la Corte Suprema de Justicia, porque es una vergüenza que tengas un ministro con esta cobardía, porque es un cobarde, porque si él dice que muchas veces no hizo cosas o no dijo cosas porque iba a ser un escándalo para la Corte, es todo lo contrario. Él hubiera corregido las cosas. ¿Cómo va a tener denuncias o va a saber cosas que son muy graves para la República y va a quedarse callado si él es ministro de la Corte? Hoy, después de escuchar a Sindulfo Blanco hasta esto que estaba diciendo, diputada, ¿estás más convencida que se tomó el mejor camino al sacarlo de la Corte? Sí, total y absolutamente. Entiendo yo que este reconocimiento que él hace de su propia felonía, de su indiferencia ante nuestro sistema para no perjudicar la institucionalidad, valga recordarle al ministro Blanco que la justicia paraguaya únicamente es superada en nivel de percepción de corrupción por Haití y por Venezuela. O sea que países, digamos, después ya está Paraguay, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos hoy una justicia que no impacta socialmente, una justicia de señores feudales. Uno de ellos fue, sin lugar a dudas, el ministro Sindulfo Blanco. Y prueba de eso es justamente la situación de absoluta putrefacción y descomposición en la cual se encuentra la justicia. Prueba de ello es la manera descarada en la que opera el sistema de justicia para recaudar para la corona, porque eso no es un mito, Santi. Acá no estamos hablando del pombero, del yateré, algo que no se puede ver ni demostrar. Estamos hablando que se demuestra concretamente de la manera en la cual amasan fortunas, personas que ganan un sueldo que es exiguo, que es bajo, que no tiene manera de sostenerse el nivel de vida, fundamentalmente de fiscales y jueces de frontera, salvo honrosas excepciones que terminan conformando la regla. La actuación del Colegio de Abogados de Alto Paraná, y yo reivindico públicamente a mis compañeros de lucha, permitió de que no esté el arco absolutamente libre, porque si bien es cierto continuaba operando, había una fuerte resistencia gremial en una zona del país en donde la vida no cuesta nada. Así que simplemente decir que estamos contentos, esto es muestra de que el mundo gira. Todas las veces que nos han sumariado, que nos han inventado causas y a pesar de eso nosotros seguíamos. Y justamente él, cuando era integrante de la superintendencia, tenía gran responsabilidad de esas persecuciones gremiales, el no saber leer, que la prensa es el contrapeso, el articular toda esta defensa. Yo decía, porque cuando ustedes dijeron y anunciaban que él iba a decir muchas cosas, en realidad todo es genérico, porque el hecho que él dé nombre y apellido va a significar que él mismo se incrimine en grandes hechos de corrupción y yo no creo que lo haga. Tenemos una siguiente parte, Enrique, que la vamos a compartir a la vuelta de la pausa, pero ¿de qué habla en esta otra parte de una larga charla que tuvimos con el exministro Blanco? Bueno, creo que acá vamos a escuchar tal vez la parte más fuerte de todo esto hasta ahora. Habla del caso Curubatú, habla del gobierno de Horacio Cartes y qué presión podía meter el gobierno de Horacio Cartes a la Corte Suprema de Justicia. Habla también de Fernando Lugo. Todo eso a la vuelta de la pausa. Me quedo con esa palabra, me quedo con la palabra de tragicómico, porque hoy escuchando a un exministro de Corte, que habla de dilaciones, que habla de mora judicial y que habla de excusación como un cáncer dentro del sistema judicial, me viene en mente la causa Curuguatú. Esa fue una causa en la que a ustedes como ministros de Corte les faltó coraje como para poder decidir y tuvieron que integrar camaristas la Corte como para resolver algo que tuvo incidencia nacional, que quemaba las manos como hierro caliente y que, esta es una opinión particular, creo que los ministros de Corte, incluido usted, no tuvieron el coraje de resolver. No, yo tenía causar legítima de acusación. Miembro de, o sea, 6 años de juicio político. ¿Cómo en un asunto de relevancia política yo voy a votar con tranquilidad? Ahí está otra limitación de nuestra libertad e independencia, señor. O que oye, pago no me estás, amigo. Ahora yo siento aire fresco
porque el gobierno actual, por lo menos del lado del Ejecutivo, dice que no se va a inmiscuir en las cuestiones de los otros poderes del Estado. Maravilla es eso. Ojalá siga así. Podamos trabajar y que cada cual asuma las consecuencias de los actos irregulares que comete. Yo en ese juicio político, hermano, ni uno de los senadores ni los fiscales hizo un esfuerzo siquiera para desacreditar la validez jurídica y científica de cada fallo que hubo. Ni uno. Todos fueron por cuestiones subjetivas. O sea, lo que usted me está diciendo es que en ocasiones se excusó de entender en causas que quemaban las manos porque tenía un juicio político abierto. Yo hice eso. Asumo. Asumo, hermano. ¿Qué hubiera pasado si se consideraba competente en la causa como Curuguaté? Y iba a hacer lo que según mi conciencia y la ley me marcaba. Yo no dudo dónde firmar. Véase ese sello, hermano. Sello de garantía. Por eso firmé la sentencia del señor Gustavo Stroessner, que nadie quería asumir. Y por eso hay otros casos, sobre todo en el orden tributario y aduanero. Ahí firmé el caso de Carlos Núñez Salinas, que es lo que nos dijo ABC. No digo ABC, el que escribe, porque ABC también tiene propósitos nobles. Peña Moyana de resalto. Pero, a ver, insisto con la causa Curuguaté. Usted lo que dice es que no resolvió... No intervine. No intervino en la causa Curuguaté. Por estar comprendido en las generales de la ley. Por tener un juicio político abierto. Lo que le pregunto es, ¿qué consecuencias evaluó usted hubiera tenido intervenir en la causa Curuguaté sabiendo que tenía un juicio político? ¿Cuál fue el temor que tuvo? Yo no. Y porque ya, me tenían ya así el cogote me tenían. Sobre todo hay cuestiones muy personales del grupo político dominante del momento. No puedo contarle muchos detalles del grupo político dominante. Solo tengo que decir que mi juicio político se realizó durante la presidencia de 3 mandatarios, señor Ivo Petén. 3 presidentes de la República pasaron en ese término. ¿Y cuál fue el dominio político de los mandantes en ese, o dominantes en ese momento al que se refiere? Porque fueron 3 presidentes finalmente. Y el más predominante fue el del medio. Ese fue fuerte. Fuerte luego fue. El de Horacio Cartes. El del medio. ¿Y cómo ejercía presión? Miles y miles de maneras de penetración. Tengo casos y casos, donde han venido los jerarcas a pedir que se les ayude, Es duro el tema, Santiago. Y cuando les pedían esa ayuda que les pedían venía con el hilo de la amenaza del juicio que usted tenía abierto. No, pues ya se sabe cuando viene alguien qué es lo que puede pasar. Se está sobreentendido, hermano. Porque también hacen esfuerzo por dominar el Consejo de la Magistratura y el jurado, ¿o no? ¿Usted sentía como ministro de Corte ese sometimiento que ejercía el jurado en enjuiciamiento de magistrados a cargo de González Daer? Que después se reveló en los audios. No sé si puedo decir hasta ese punto. Lo que yo tengo es numerosísimas quejas de jueces señalando que vinieron abogados invocando al señor para que resuelva de tal manera tal cosa. Eso yo sabía. Y yo puse de manifiesto en las plenarias de la Corte. No sé si estarán constando en actas, pero lo dije. Estoy hablando con absoluta sinceridad. Hay muchas cosas que yo hice constar ante el Pleno. Hay muchas cosas.
Pero este juicio político me colmó la paciencia, hermano. Me colmó la paciencia, sinceramente. Y voy a ser uno de los primeros y últimos en trabajar para hacer un proyecto de ley, porque ellos no tienen competencia para hacer ese juicio político. Dice, la Katia González salió y dijo que el artículo tal le da al Congreso la competencia para dictar su reglamento interno. Yo no soy de la vida interna del Parlamento, Santi. Yo soy un extraño allí. Yo no estoy sometido a la potestad de ellos, salvo en la parte de designación y estudio de su desempeño funcional. Pero yo no cumplo horario, ellos no me pagan ni sueldo. Nosotros en derecho administrativo distinguimos actos de reglamentos internos por oposición a los externos. Ellos no pueden dictar reglamentos para toda la República, no. Solamente para la disciplina interna nomás es eso de hacer su reglamento interno. Y esas son las reivindicaciones que yo persigo a través de esta defensa que ejerzo. Dijo que en el momento en el que más presión política sintió, con presencia de jerarcas inclusive. Por ejemplo, esa denuncia de evasión del IVA. Ese fue elaborado por un asesor del Ministerio de Hacienda, compañero. No voy a dar tampoco el nombre. Cuando se inició la persecución a mi persona, supuestamente queriendo demostrar que mis votos eran aberrantes, y cuando comencé a contestarles, ahí guardaron, figuraba en el primer nivel, figuraba, y después quitaron, nos animaron. Esa es la verdad. Dijo que le da la sensación, y ojalá sea así, mencionaba que se dé ese aire fresco de no inmiscuirse Es verdad. en cuestiones del Poder Judicial con este gobierno. ¿Cómo se sintió durante el gobierno de Fernando Lugo? Él no tuvo tiempo de ocuparse del Poder Judicial. No tuvo tiempo, salvo algunos operadores de poca monta cuando los invasores de propiedades querían recuperar su libertad. Nosotros hicimos muchas cosas que nadie sabe. Era tanta la proliferación de invasiones en el departamento de San Pedro que la Corte, en silencio, ordenó la intervención judicial y al mismo tiempo consiguió que la Defensoría instalara en los lugares más próximos una casilla con defensores para atender a los detenidos y al juez para que atienda las 24 horas durante cierto tiempo. Mediante eso disminuyeron enormemente esas. Además les nombramos a una persona muy versada en cuestiones sociales que se fue para entrevistar a todos estos, para hablarles de sus problemas y cuál es el camino correcto que deben emplear y no la violencia. O sea, durante el gobierno de Lugo no fue suya la injerencia, sino que de operadores de poca monta que lo que buscaban era dejar libre a aquellos que invadían propiedades. Así mismo. Sí, señor. ¿Y durante el gobierno de Cartes, doctor? Ahí yo no tuve casi nada de ese tipo de problemas. Problemas más bien de orden tributario. Problemas de tierras públicas. ¿Qué otras cosas relevantes? Y así. Pero respecto a aquellos que sabían que usted tenía una causa abierta durante el gobierno de Horacio Cartes, ¿se aprovechaban de esa situación como para presionar, pedir sentencias a medida, presionar por favores judiciales? Sí, señor. Y la mano negra no se ve siempre, porque también la mayoría se utiliza. Esa mayoría hegemónica, monopólica, de hace 70 años. A modo de conclusión, diputada Katia González, aunque tenemos todavía una parte que vamos a compartir ya sobre cierre del programa,
¿Qué representaba, y escuchándolo ahora, reafirmando quizá aquellas convicciones, crees, Sindulfo Blanco para el sistema judicial paraguayo? Porque a medida que iba el material, es como que ustedes estaban más convencidas que el Poder Judicial logró sacar a alguien que tenía un peso negativo para el sistema. Sí, a confesión de parte, relevo de pruebas. Blanco es un ícono de ese contubernio mafioso que existe entre la clase política y el Poder Judicial. Él lo reconoce de manera expresa. Él no lo denunció nunca, ¿verdad? El tema de González Daer, y eso lo coloca como cómplice, porque él mismo dice que ha recibido innumerables quejas de la influencia de políticos en circunscripciones judiciales donde él comandaba la superintendencia. Tal es el caso del Departamento Central, en donde está Luque, ¿verdad? Y el caso de Alto Paraná. Él es un ícono de la desvergüenza, de la falta de actitud ética y moral en la Corte Suprema de Justicia, porque desde luego que podemos nosotros hablar de la procedencia o no de la certeza constitucional. Lo que es inadmisible es que ellos sean jueces y parte en su propia causa. Lo que es inadmisible es que ellos no hayan heredado para futuros ministros de corte una jurisprudencia constante. Ellos para sí, por sí y ante sí, y todos cayeron en esa misma posición que, repito, ¿verdad? Cuanto menos desnuda la indecencia, desnuda las ansias de poder, desnudan ese elixir que hoy manejan ministros de corte que bueno, para nosotros representa los antivalores, representa esa justicia que necesitamos desterrar del Paraguay, y hay que empezar a hablar de otros juicios políticos, Santiago, porque no solamente debe irse Blanco. En esa línea, ¿quiénes otros quedan a partir de acá? ¿O con la ida de Blanco solucionamos todos nuestros problemas de la Corte Suprema? No, mira, hay dos juicios políticos ya marcados, el de Garay Zucolillo y el del Contralor, que ya tenemos fiscales acusadores inclusive. Y además hay entre los actuales ministros de la Corte, o sea, para mí el ministro Fretes, la ministra Módica, o sea, hay varias denuncias de los colegas respecto a irregularidades en un montón de casos más. ¿Y crees que hoy hay posibilidades que corran la misma suerte que Sindulfo? Yo hoy creo que sí, y creo también que quizás muchos de ellos opten por la renuncia, cuando se den cuenta que viene realmente una olada de renovación y de reclamo de justicia que se hace real a través de hoy operadores que sí se animan a hacer las cosas dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados. ¿Con esto Sindulfo Blanco se queda sin jubilación? No, ese es un derecho adquirido independiente, porque la jubilación uno aporta y es otra cosa. Eso inclusive discutíamos nosotros en el Senado, porque fue complicado el tema de los votos, Santi. Estuvimos allí justito, hubo momentos en los que pensábamos, porque justamente hay gente que te decía, pero falta tan poco, ya se está por ir, mira la edad que tiene, su jubilación. Entonces era una cuestión, y sabes que yo vuelvo a ratificarme en lo mismo. Una de las características que debe brillar en un magistrado es la valentía, Santi. Y el ministro Blanco, hoy más que nunca, con la declaración, con todo lo que escuchamos, estoy convencida que es una persona que no pudo nunca haber sido magistrado por la cobardía que tiene. Te dice, voy a decir algo y no te dice nada, generaliza, va por las... O sea, en 25 de mayo Itacuarí, o sea, que no puede decir ANR. O sea, no sé, es desesperante la forma en que evade las respuestas, es desesperante la falta de precisión en todas las cosas que te dice. Senador, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias, diputada, por estar con nosotros. Cerramos con Sindulfo Blanco en esta última parte, en esta charla exclusiva con ADM. El campo de juego de 25 de mayo y Itacuarí supuestamente tuvo en este tiempo, según lo pintaban, por ejemplo, en el ámbito militar, a Darío Filártiga como uno de los hombres que más llamaba en nombre de el presidente de la República. Él nunca me llamó. ¿No sentiste eso en el Poder Judicial? No, eso no. Allí la cuestión era visitas personales de cierta gente. Y el Poder Judicial al mismo tiempo no puede desconectarse de los otros poderes del Estado porque hace política judicial. Y la política judicial necesita
de la intervención de los otros sectores políticos, sobre todo a la hora de discutir el presupuesto. Ese es el motivo, el momento en que, momentos cruciales. Doctor, volviendo a la cuestión del juicio político, decías que primero se necesita una ley para el juicio político. Sí, señor. Y que esa ley hoy no existe. Y el reglamento que dictaron es posterior a la imputación. ¿Qué pasó entonces con el juicio político a Lugo? No, yo no me interioricé mucho de eso. Pero tampoco tenía una ley. Tampoco, desde luego, estoy de acuerdo. Y los otros tampoco, ni uno. O sea que con esa teoría, todos los juicios políticos que llevaba adelante el Parlamento son inconstitucionales. Sí, señor. Sí, señor. Y con mayor razón en mi caso, por la caducidad, por la prescripción, por un hecho raro. Los fiscales acusadores, dos de ellos, firmaron el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados. O sea, acusadores, juzgadores, a la gran pistola. La Katia González hizo el libelo, señor. Y ella no era siquiera parlamentaria. En el 2012. Y ahí firmó Blas Llano. Firmó Blas Llano, Fernando Silva, Yoyito Franco, Gómez Berlangeri, Castiglione me parece que también firmó. Y ellos son senadores. Va y copia. Se va al vecino y firma la denuncia y después viene a su despacho para juzgar otra vez lo que él denunció. Eso es grave. Grave, hermano. Y además del daño moral, ese es otro de los elementos que va a tener en cuenta a la hora de demandar al Estado. Sí, señor. No sé si... Voy a ver todo. Voy a ver si le voy a demandar también a los que firmaron esos documentos. Voy a ver. Sí, nomás. O sea que no solamente hoy analiza demandar al Estado, sino que también a los fiscales acusadores. Y a los que votaron. ¿Y por qué los demandaría? ¿Cuál sería la figura? Y porque avalan un acto irregular, hermano. No hubo quórum. No hubo quórum. Se le denunció la caducidad, la prescripción y muchas otras cosas. Ni pelota le dieron a eso a la hora en que se inició el acto. Nada. No se tuvo en cuenta el problema del quórum. Y además es una cosa fantástica, querido Santiago. 9 casos denunciados, 7 desecharon, quedaron 2. Uno de ellos... Tripolifosfato. No. Uno era... Ya la memoria está El flaqueada. caso de Peter Kennedy. El caso de Peter Kennedy. No, ese no está. Ese no está. Y la señora Katia González mezcló todo para impresionar al auditorio. Cosas que no estaban, ella metió ahí. Una vergüenza es. Una vergüenza es. Y... ¿qué era otra cosa? Hay uno de los casos es que se... Aquella mentira que había dicho en radio con relación a su movilidad. No, ese no. No, que dijo que yo soy culpable, si bien los 9 ministros... el caso Atilio Zaguier. Atilio Zaguier. ¿Qué pasó con Atilio Zaguier? ¿Qué pasó con Atilio Zaguier? Él intervino en un proceso creo que de la British American Tobacco, con la viuda de Abu Saleh, una ciudadana que está en Ciudad del Este. Y la Abu Saleh registró la marca Camel allá en Bolivia. Y en Bolivia mandó imprimir las cajetillas y envió al Paraguay con unos cigarrillos. Y cuando llegó acá, la British American mandó incautar. Y ahí comenzó una pelea larga. Finalmente fue denunciado el señor Atilio Zaguier en el jurado. El jurado culmina con una sentencia rara. En la parte resolutiva dice, se le destituye en este caso. Entonces él se presenta a pedir la inconstitucionalidad y dice, yo fui destituido solamente en este caso, en los demás casos no estoy destituido, debo continuar. Fíjese,
Y ahí comenzó la discusión. 9 ministros tenemos que resolver eso. Teníamos que resolver. Tengo que acostumbrarme ya al otro papel. Y ese expediente tuvo recorrida por todos lados, yo no sé. No me hago responsable de lo que ocurre ahí en los entreveros, porque yo no sé de la existencia de ese expediente. Cuando me envían, yo en 30 días, según la ley, en 30 días despaché. Por lo tanto, cumplí con el plazo legal. ¿Y qué dicen los del Senado? Igual se le sanciona porque él es responsable, porque está en el grupo. Y en la Constitución se dice el delito en que incurre una persona no alcanza a los parientes, lo que descarta la hipótesis de que el delito colectivo tiene que ser sancionado objetivamente y el delito individual subjetivamente. Yo no cometí un delito subjetivo. El grupo pudo haber cometido, pero yo no. ¿Me explico? Y entonces se le repone, o sea, se demora 4 años, no 10 años, 4 años se demora en emitir la sentencia, rechazando la demanda. Pero ella había ganado el derecho a la jubilación. Dicho sea de paso, yo tengo que decir, en respeto al señor Atilio Zaguer, que él es un señor de capacidad física diferente. En silla de ruedas ese hombre andaba desde que entró al Poder Judicial. No es cualquier persona. Tampoco es cualquier persona porque es el primo del señor Miguel Adún Zaguer. Y él se molestó mucho porque el jurado le despidió y él pensó que la Corte le iba a defender. Y seguramente no hubo acuerdo, por eso perdió el pleito. ¿Me explico? Doctor, entre los puntos que escuchaba en medio de la sesión que se le cuestionaba, uno de esos puntos es que dijo que quedaría 5 años en la Corte y que no cumplió. Y que no solamente no cumplió, sino después reconoció que había mentido en aquel momento en una entrevista con un periodista. Que la mentira, si hubo, fue para Domanizki, no para el Congreso. En el Congreso yo dije la verdad. La verdad que me sorprendió Domanizki y yo le quise tomar en sorna. Y comencé a hablar y cuando me di cuenta ya no podía retroceder y ya no... Esa es la verdad. Entonces, yo no le mentí al Congreso. Y la ilicitud estaría por el hecho de haber mentido al Congreso y no a Domanizki. Y se escuchó la versión grabada de lo que yo dije en aquella ocasión. ¿Es una cuestión discutible? ¿Ustedes los parlamentarios tienen que sacar una ley o hay que esperar a la Convención Nacional Constituyente para resolver este asunto? Es lo que yo dije, nada más. Pero en último caso, dice usted que a quien mintió es a Guillermo Domanizki. Sí, es que mentí. Y mintió. Y seguramente mentí. ¿Y por qué lo hizo? Y porque me sorprendió y digo, yo le quise tomar en sorna, pues. Y ahí está el asunto. O sea, me fui por el absurdo y cuando me di cuenta ya había metido la pata. Pero convengamos que ante la opinión pública... Y a lo mejor quedó mal. Yo fui reprendido por mi hijo. Le digo que me fui arrepentido. Y yo estoy arrepentido de haberle dicho eso. Pero no le metí al Congreso, que es lo que ellos usaban como argumento. Doctor, estaba hablando hace rato y decía que usted se considera una persona de origen humilde, de básicamente una familia humilde. Luego de haber estado durante todo este tiempo en el Poder Judicial, ¿tiene una referencia de con cuánto dinero entró al Poder Judicial y con cuánto dinero se está retirando? Le puedo decir, está mi manifestación de bienes. Yo entré con 27 propiedades, 5 vehículos, caja de ahorro en dólares, cuenta corriente con 17.000 millones de guaraníes, 3 empresas exportadoras, ganado, etcétera. Con el tiempo, amigo, llegaron las épocas flacas en la familia y tuve que salvar la economía de algunos, vendiendo o mal vendiendo. Llegó el momento del divorcio, yo me quedé con un vehículo y 7 propiedades. Y todas las 7 propiedades quedaron a mi ex señora. El juez le adjudicó. Yo me quedé sin un centavo.
¿Y en qué se basó como para que esa sea la desproporción en un Hermano del divorcio? alma, nosotros los hombres no tenemos recuerdos, malos recuerdos de nuestras exparejas, primero. Segundo, yo creo tanto en mi inteligencia que donde esté no voy a morir de hambre. Esa es la razón. Y hoy, en este instante, luego de haber pasado por aquel proceso de Sí, divorcio y demás, no tengo nada. ¿con cuánto se retira? Con el salario mensual y en lo ahorrado por no haber gastado. Pero no tengo propiedades, no tengo auto, no tengo cuenta corriente, no tengo dinero del exterior, ni en el colchón, ni en la alcancía da Huerecoy, ni tampoco a nombre de otros, ¿Usted tampoco. no tiene una casa a su nombre, no tiene un vehículo a su nombre? Porque, ¿para qué comprar si yo tengo el vehículo de la corte? Ahora que voy a trabajar, voy a comenzar a caminar para habituarme otra vez a la época anterior. Y después voy a ver para comprar mi vehículo. ¿Y a qué se va a dedicar ahora? A mi profesión voy a seguir regalando filantropía intelectual, compañero. Filantropía intelectual. Dame ayuda, compañero. Todos los presidentes de la República en su momento recibieron mi ayuda en momentos de crisis tributaria. Todos. Te puedo decir eso con orgullo. Estuve en México, por ejemplo, hace 6 meses y di una charla. 1.200 personas se levantaron a ovacionarme. Algo valgo, compañero. 23 promociones de universitarios llevan mi nombre como padrino. Algo valgo, señor. Algo valgo. Y no tengo miedo a lo desconocido. Cuando yo entré en el Poder Judicial, 3 veces me retiré y me volvieron a convencer para continuar. Y de lo que mi ganancia de mi permanencia en la Corte o en el Poder Judicial es haber enriquecido mis conocimientos del derecho público. Véasela ese capital, señor. Mi capital es el conocimiento del derecho público. Modestamente ofrezco a quien quiera. Doctor, en un momento, cuando se hizo referencia al mal desempeño y al prevaricato en particular, en una de esas ocasiones en las que lo denunciaron por prevaricato, se mencionó el tema de la introducción y comercialización de productos domisanitarios. Sí. Entre ellos, una especie de competencia desleal, inclusive para con las industrias paraguayas que se adecuaron a la normativa que establecía la prohibición de utilización de productos con tripolifosfato, y en contrapartida, industrias multinacionales que ingresaban al país Con el producto. con ese producto gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia, y en esa decisión también decisión de... Ahora, yo le voy a responder Sindulfo por Blanco. gentileza. Porque el Senado dice que no hubo ilícito ahí. ¿Para qué le voy a responder? Si ya dijo que está bien. A mí me separaron por el tema de Atilio Zaguier y por el tema de, ¿qué era el otro? Rufato. Y Rufato fue beneficiado con una sentencia de un recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión puede dejar sin efecto la condena, total o parcialmente. Se hizo parcialmente. Y hay miles de sentencias que así lo dicen, no solamente de esta corte donde yo estoy, sino de todos los demás anteriores. Entonces hay algo sano ahí. ¿Por qué se tiene que decir que el voto de fulana vale más que el voto de los otros dos? Hay que ver si también tiene razón ella. ¿Por qué eso se sacraliza y lo nuestro no vale? Primer punto. Refiriéndose al voto de Pucheta. Y sí, así dijeron. Yo no me acuerdo ya de eso, porque tantas sentencias firmo todos los días que hasta los huesos de los dedos me crecen todo ahora. Miles de resoluciones por día firmamos nosotros. Bueno, por otro lado, el mal, ahí está yo, ¿cómo se llama? El mal estaría dado porque aparecieron las algas.
En el lago Pacaraí. Sí. Y las algas tienen ya historia madura de años. Yo recuerdo que cuando ejercía la profesión, en 1978, vino un brasilero y quería conocer el lago azul de Ipacaraí y le llevé. Y nos acercamos a la orilla, puso el agua en su mano, olió y me dice, esta agua no presta, no sirve. En realidad, doctor, el mal está dado cuando hay una normativa que prohíbe el ingreso de tripolifosfato a nuestro país. No discuto yo, que puede ser, pero el mal no es solamente el tripolifosfato, hermano. ¿Acaso que usted no recuerda que ahí al lado del peaje que hoy existe, en Ipacaraí, había un chiquero enorme? Y eso, cuando se inunda, va todo al lago. No, categórico, eso es indiscutible, doctor. Pero esta causa en particular es una causa en la que de lo que se le acusa es, independientemente de la decisión usted que me haya tira tomado. me tira la lengua y le voy a decir. Sí. Muchos de los padecimientos que yo tengo también tienen razones económicas. Y voy a decir, y esto con eso ya, creo que ya ocupo todo su tiempo, ¿verdad? Razones económicas. Se crea la fotomulta. Ahí me acusan de ignorancia supina por un fallo que redactó Antonio Frete y yo me adherí. Porque dice que se citó una ley antigua. Se citó al solo efecto de referenciar, no para hacer valer. ¿De quién era la empresa? Del hermano de Tito Saguier. ¿Quién era el abogado que ejecutaba las multas? El hijo de Tito Saguier. ¿Durante qué gobierno se dictó la ley? Durante la presidencia de Tito Saguier en Senado. Tripolifosfato, ¿en qué momento ocurre? Cuando el señor Oviedo Mato fue presidente del Senado y los que pidieron fueron operadores del oviedismo, financiadores del oviedismo, en grandes porciones, como fue el Armando Dutreló, defendiendo sus propios intereses. ¿Y qué era el otro caso? Tripolifosfato, bla, 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 pam, pam. Hay más. Prohibición de importación de vehículos. Vehículos chatarra. Porque dice que producen polución. Puede ser. Pero yo también voy al extranjero y veo diarios publicando convocatorias de Toyota, Nissan y Volkswagen para que se sirvan comparecer a las agencias para devolver las unidades nuevas que compraron por fallas mecánicas. Entonces, no se puede decir que el hecho de ser viejo ya sea sello de amortización del vehículo. El nuevo también está amortizado si está mal fabricado. Por eso es que yo dije en el último voto que hice, después ya me separé, dije, la cuestión no pasa por ahí. Si se quiere limitar, yo estoy de acuerdo que hay saturación de vehículos en la plaza. Y si se quiere limitar, hay que utilizar la vía arancelaria aduanera. ¿Por qué no usan? Razones políticas que no sé cuál será. Doctor, hace rato me dijo que cuando quemaba la situación de la reelección, apareció una especie de bombapú distractor. Y que esas cosas pasaban muy seguido, cuando la vista estaba puesta en el Ejecutivo o la vista estaba puesta en el Legislativo. Sí, distracciones. ¿Cómo se daban esas distracciones? ¿Cuál, Pico? Esas a las que usted refiere como distractores, básicamente. Y ya le dije eso. Ahora, cada vez que había un lío del que el Parlamento era acosado, se reactivaba algún juicio político. O se creaba un juicio político. En Mañamina, el horizonte completos, hermano. Esas son técnicas que se emplean. ¿Y eso también sucedía con aquello del EPP y sus apariciones supuestas? Y claro, de ahí tenés que apareció que los helicópteros volaban y se escuchaban disparos, pero ¿dónde está el resultado de eso? ¿Esos eran distractores en realidad, crees, doctor? Pido disculpas a los señores soldados que están ahí en el frente, pero yo estoy convencido personalmente de que así fue. Apareció un cartel manuscrito ahí, su hijo ya está muerto. Raro es. Otro de los puntos que
Yo creo que mucho daño le hizo la falta de resolución por parte de la Corte y que haya dormido el sueño de los justos, como se dice habitualmente, es la falta de decisión respecto a la enmienda constitucional. ¿Hay pico algún expediente? Llegaron expedientes donde básicamente se planteaba la enmienda constitucional como una vía. La Corte nunca se expidió al respecto. Eso es sala constitucional, pídale explicaciones a ellos. Y se quemó el Congreso y salió la gente a la calle. Pídale, sala constitucional, ese es el problema de ellos. Yo estoy en sala penal. Y dicho sea de paso, la sala penal está mal constituida. Y ese es un error constitucional que hay que corregir urgentemente. ¿Por qué? Se habla de sala penal, contencioso administrativa y de la niñez. Se nombra un ministro penalista, PEA, otro administrativista, PEA, de la niñez, PEA. ¿Por qué? Cada uno habla de idiomas distintos y no se puede hacer política penal o solamente política administrativa tributaria o solamente de la niñez. Porque nosotros al final distraemos nuestro valioso tiempo metiéndonos en cosas que nos corresponde. Y además tenemos que recibir los expedientes de la otra sala por inhibición, excusación, hereva. Hoy va a ir, hermano, ya cambiaban. ¿Y cómo debería estar compuesta la Corte? Y una sola sala penal, otra sala contenciosa administrativa y la de la niñez posiblemente colocar una de ellas porque esa es la que tiene menos volumen de expediente. Porque todos los pleitos sobre la niñez terminan en segunda instancia. Ese sí que termina en segunda instancia. Raro es cuando llega a nivel de corte. Por ejemplo, renuncia a la afiliación o desconocimiento a la afiliación. Esas son cuestiones que llegan, pero son esporádicos eso. Doctor, y que no resuelva la Sala Constitucional, le pregunto como un integrante de la Corte Suprema, que no resuelva la Sala Constitucional cuestiones que están estallando en la sociedad. Es una falta de timing de la Corte, es una falta de tacto por parte de la Corte el no resolver cuestiones que sabe tienen una incidencia en la sociedad de manera directa. Lo único que le voy a decir, no puedo responder a esa pregunta, pero le voy a responder de modo indirecto. Desde que yo estoy en el Tribunal de Cuentas y la Sala Penal, todas las cuestiones emblemáticas las resolví yo, voté yo urgentemente para sacarme de encima, para evitar que vengan a verme personeros, cada uno por su lado. Iré hasta el otro miembro y que él resuelva, ya el problema de él. Es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. ¿Por qué dijo que Katia González no dio argumentos, sino que se basó en ataques básicamente? Sí, señor. No dio. No pudo rebatir y nos rebatió todos los argumentos de la defensa. No se ocupó, por ejemplo, de la caducidad. No se ocupó de la prescripción. Se ocupó muy superficialmente del quórum, usando la AIPO preclusión procesal. Eso en el ámbito civil, señor. Todos los argumentos de ella y de la Georgia son argumentos de orden civil y este es un proceso sumarial más bien de tinte penal.